Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas sesiones correspondientes a nuestro programa de propedéutico de la maestría en nutrición clínica, en la cual tendremos oportunidad de brindar a ustedes información muy valiosa que permita homologar algunos conceptos, algunos temas y pues nos vayamos familiarizando de forma adecuada al programa, para lo cual le doy la bienvenida y agradecimiento a la maestra Cecilia Barrios, quien tendrá oportunidad de compartirnos en este momento su semblanza y el desarrollo de la sesión. Muy buenas tardes, muchas gracias, ¿verdad? Te dejo y cedo la palabra. Claro que sí, muchas gracias al Instituto EPE por permitirme dar esta introducción, este curso propedéutico. Sabemos que podemos tener estudiantes desde el área médica, del área de la nutrición, y quizá para muchos nutriólogos esto va a ser como pan comido, como decimos, va a ser algo muy fácil de entender. A los médicos también sé que va a utilizar un lenguaje muy sencillo. La intención, que ahorita lo vamos a revisar, es que todos hablemos el mismo lenguaje. Entonces, bueno, me presento. Yo soy la maestra en nutrición humana, Cecilia Barrios Espinosa. Soy nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Actualmente soy doctoranda en nutrición y dietética y soy presidenta del capítulo Puebla del Colegio Mexicano de Nutriólogos, así como miembro del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedad Metabólica, que está enfocada, como bien lo dice su nombre, a lo que es la nutrición bariátrica. También actualmente me desempeño como profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con perfil PRODE, así como también pues soy directora de programas y desarrollo del sistema municipal DIF, perito en materia de nutrición ante el Consejo de la Judicatura Federal, e integrante del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología CIENUT, así como también tengo 3 marcas registradas que pueden ver en pantalla y pues también soy catedrática de algunos otros institutos como el Instituto Universitario Vivesan. Entonces, pues para mí es un gusto poderles dar este curso propedéutico y el objetivo justamente es proveerles a ustedes como estudiantes inscritos a esta maestría en nutrición clínica una base sólida en los principios fundamentales de la dietética y la nutrición y que podamos homogeneizar estos conocimientos que les permita abordar con éxito los desafíos académicos y profesionales del programa de esta maestría. Entonces, pues vamos a comenzar. Está dividida en 5 sesiones, 2 horas que lo vamos a estar proyectando, si a ustedes se les hace más fácil verlo así, por sesión. Y vamos a comenzar con la sesión 1, en donde vamos a ver conceptos básicos de alimentación y dietética. Vamos a hablar de lo que es la alimentación biopsicosocial, lo que es una dieta correcta, así como también las vías de alimentación. Y pues bueno, vamos a comenzar con un término muy sencillo de lo que es la alimentación. Muchos de ustedes seguramente ya lo vieron en la licenciatura, pero es importante identificar la diferencia que existe entre alimentación y nutrición. Entonces, bueno, la alimentación es un conjunto de procesos biopsicosociales que se relacionan con la ingestión de alimentos. Es decir, cuando hablamos de alimentación, hablamos de un acto voluntario. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a ingerir y qué vamos a comer, de manera, ¿en qué sentido? Biológico, psicológico y social, que vamos a revisar. ¿Por qué decimos que la alimentación cubre un aspecto biológico? Bueno, nosotros como profesionales en el área de la salud o en nutrición, generalmente cuando nos piden realizar una dieta, nos enfocamos justamente más a esta parte de la cuestión fisiológica o biológica, es decir, indicar una dieta que vaya enfocada a lograr la salud de nuestro paciente. Y nos basamos en recomendaciones dietéticas, en ingestas diarias recomendadas, ingestas diarias sugeridas. Nos vamos a basar en guías de salud pública para poder lograr la mejor orientación a nuestros pacientes. Y sin embargo, también pues es importante mencionar, esto justo esta materia es maestría en nutrición clínica, que ustedes se van a enfocar a realizar estos enfoques en cuestión de dietas para individuos en alguna condición patológica, con alguna condición patológica como alguna alergia, alguna enfermedad crónica no transmisible, que pues ahora ocupan las principales causas de muerte en nuestro país, así como también pues nosotros hacemos una revisión por completo de lo que tenemos que abarcar para hacer la mejor dieta a nuestro paciente desde el punto de vista fisiológico. Y sin embargo, quisiera decirles que no nada más, como le estamos hablando, la alimentación se relaciona a esta cuestión biológica o fisiológica, sino que cuando nosotros tengamos a un paciente frente a nosotros, tenemos que saber y considerar
que hay otros aspectos como es la parte psicológica. Y pues bueno, aquí me voy a detener un poco porque quizá ustedes no van a tener la oportunidad de pues hacer este enfoque psicológico y aunque no somos psicólogos, nunca tenemos que perderlo de vista cuando hagamos la dieta de nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con el aspecto psicológico? Independientemente que algún paciente llegue porque un médico lo ha canalizado para hacer esta consulta desde el punto de vista que requiere bajar, por ejemplo, sus niveles de glucosa en la sangre o porque tiene algún problema cardiovascular, tenemos que evaluar esta parte muy general. Es decir, tenemos que incluir en esta evaluación factores emocionales que podamos nosotros conocer o saber que van a influir en la alimentación de nuestro paciente. Es decir, también conocer, entre tantas cosas, a qué se dedica nuestro paciente y si, por ejemplo, te dice que trabaja en algún banco, que es gerente de algún banco, tú pudieras también, pues, hacer una relación o referencia de que este paciente continuamente se encuentra en estrés, ¿no? O podemos tener algunos otros casos, por ejemplo, de manera personal que trabajo en bariatría, la mayor parte de los pacientes que llegan con una obesidad extrema que requieren una cirugía, su aspecto psicológico se encuentra totalmente alterado. ¿En qué sentido? Hay muchas causas psicológicas que han hecho que estas cuestiones influyan directamente en la alimentación del paciente. Y si no tenemos este apoyo multidisciplinario, no trabajamos de manera multidisciplinaria, aunque yo como nutrióloga sea experta y conozca muy bien, pues cuántos gramos indicarle de cada alimento, el paciente si psicológicamente no está estable, no va a poder llevar una dieta o va a fracasar. Y no es que el paciente fracase o el nutriólogo fracase en el sentido de dar una dieta, sino que no consideramos que estos aspectos psicológicos pueden estar influyendo de manera directa en su manera de comer. Y pues aquí comentarles que pues incluimos también lo que son hábitos. Todos de manera general tenemos ciertos hábitos y patrones de comportamiento alimentario. Es decir, tenemos ciertos horarios para comer, quizá han sido influenciados mucho por nuestra cuestión psicológica o bien tenemos cierto comportamiento. Hay pacientes que por estar deprimidos comen mucho, hay pacientes que por estar en depresión comen poco. Entonces, al final, esta cuestión psicológica siempre se va a ver reflejada en la dieta de nuestros pacientes y nunca tenemos que perderlo de vista. Y pues en el último punto tenemos que también la influencia de la publicidad, del marketing en la percepción de los alimentos es algo sumamente importante. Un ejemplo que les puedo poner para que vean cómo afecta esta cuestión psicológica es cuando nosotros vamos a elegir los alimentos, por ejemplo, que vamos a comprar en el súper, si vamos con hambre, hablamos de un hambre fisiológica, por supuesto que vamos a comprar más cosas, pero ¿qué pasa si la misma tienda, en caso, por ejemplo, de algunos tiendas de autoservicio, manejan una luz muy particular? Esta luz ustedes no saben si también forma parte de este entorno que nos va a hacer comprar más, o ponen cierta música que también impacta nuestra cuestión psicológica y nos va a hacer de manera diferente elegir lo que vamos a comprar. Entonces, sin duda, el ser humano es un ser complejo que es biopsicosocial, por lo tanto, la alimentación también es biopsicosocial. Y también quisiera como ahondar un poquito más en el tema, explicándoles cómo desde los primeros años de vida, hablando de un lactante, hay un alimento que está implícito en nuestra cuestión psicológica. Este alimento hablamos de la leche materna, cómo a través de la lactancia materna, sea a través de un sucedáneo de leche materna o de leche materna exclusiva, tomándola directamente de la mamá, también va a influir psicológicamente en su manera de comer. Y podemos hacer ciertos vínculos, quizá no tan sanos, cuando nosotros vamos a hacer una relación de la comida diferente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer un ejemplo, uno de nuestros bebés que son pacientes lactantes, obviamente va a su mamá a consulta y nos hace la referencia que, pues al ser mamá primeriza, no sabe a lo mejor aún identificar por qué llora ese bebé, ¿no? Si llora por hambre, porque tiene a lo mejor alguna molestia, puede ser algún pañal sucio. Y generalmente, ¿qué hacemos las mamás? Pues cuando escuchamos llorar a un bebé, lo primero es tener contacto físico con él y le damos de comer. ¿Y qué pasaría si ese bebé al cual le dimos de comer no tenía esa necesidad primordial, sino era que realmente tenía el pañal sucio? ¿Qué mensaje le estamos mandando a ese cerebro?
¿Y qué se está guardando? ¿Qué le estamos mostrando en este mundo que aunque lleva pocas horas o meses de nacido, le estamos enseñando que la alimentación calma, que la alimentación tranquiliza, que se resuelve su malestar con comida? Entonces vean cómo este lazo de alimento con la cuestión psicológica está íntimamente relacionada. Así que nosotros a lo largo de, pues, de nuestra experiencia profesional, tenemos también que evaluar esta cuestión psicológica. Vamos a seguir viendo a este bebé, que les decía que hacemos una mala relación con respecto a la leche, que sigue creciendo y más adelante a lo mejor los papás acuden a alguna reunión o alguna misa en donde no quieren que el bebé haga ruido y seguimos reforzando que el alimento es la vía para calmarse, tranquilizarse o permanecer callados. ¿Por qué? Porque empieza el niño a dar lata, entonces los papás pueden sacar de su bolsa o de lo que lleven algún dulce, alguna galleta, y entonces seguimos reforzando esta conducta. Con esto, por lo tanto, les quiero dejar muy claro que la cuestión psicológica va a influir muchísimo en cómo nosotros comemos y nos alimentamos. Y vamos a ver otros dos aspectos que también son de suma importancia para cada uno de nosotros en nuestra vida y que no debemos dejarlo a un lado con nuestros pacientes. Y tenemos también la cuestión social. Cuando hablamos de un ámbito social, también desde que nacemos estamos inmersos, primeramente que nada, en una familia, así sean dos, tres o en algunas familias grandes, ¿no? Que esté implícita la abuelita, que esté implícito los padres de familia o sea cualquiera de los casos, estamos inmersos en un círculo social. Y esta sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos o crecemos y seguimos viviendo, pues también está implícita en normas, ¿no? En normas, en expectativas, que esto también va a marcar nuestra manera de comer, ya sea adecuada o quizá no tan adecuada. También tenemos, como les decía, la influencia de la familia, de los amigos, y esto nos va a llevar a tomar decisiones. Sabemos actualmente que muchos de los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, están dados sí por la cuestión psicológica y psiquiátrica, pero también tiene una gran influencia por parte de la sociedad. Es decir, las chicas o chicos que llegan a un trastorno de la conducta alimentaria, si bien hay un trastorno psiquiátrico y psicológico, hubo algo también de la sociedad, por lo cual ellos, de alguna manera, se dejaron influir y es un todo, ¿no? O sea, es decir, como les decía, el individuo es un ser biopsicosocial. Y, pues, por supuesto, también en la cuestión de la sociedad o en la parte social del individuo, está el que nosotros tengamos que averiguar e investigar qué acceso a recursos tiene nuestro paciente para poder indicar la mejor dieta. Es decir, en qué comunidad se desarrolla y cómo podemos indagar muchas veces esto. Les decía hace un momento, si nosotros preguntamos, por ejemplo, a qué se dedica, podemos como deducir algunas cuestiones psicológicas, como les decía, de la parte del estrés, ansiedad, depresión, etcétera, y también nos ayuda a deducir algunas cuestiones de la parte social. A lo mejor no le vamos a preguntar al paciente tal cual cuánto gana, sin embargo, al saber a qué se dedica o cuál es su función en la sociedad, nos puede dar una idea también de su aspecto social, ¿no? En dónde vive, si tiene acceso a servicios básicos como agua potable, etcétera. ¿Y esto en qué va a influir en hacer nuestra dieta de la mejor manera o la alimentación adecuada para mi paciente? Pues justamente no dejando de lado esto que ya él nos ha platicado. Y dentro de la parte social, pues entra la cultura. Esto es también muy importante que no lo pierdan de vista. Puede ser que algunos pacientes traigan ciertas tradiciones culinarias o prácticas específicas por grupo cultural, ¿no? A lo mejor te llega a consulta un paciente que es vegano, entonces tú tendrías que trabajar en cómo darle los nutrimentos y la alimentación que él necesita, considerando esta cuestión que ya te comentó de su veganismo o no sé, cualquier otra situación que también puede influir en lo que tú decidas para indicar en la dieta. Como por ejemplo también qué creencias y valores influyen en esta elección de alimentos, si tiene algunos tabús o también si tiene algunas celebraciones o rituales. Miren, aquí es muy fácil encontrar esta relación de la alimentación con la parte social. Si yo les preguntara a ustedes cuándo van a tener un evento social
o llámese cumpleaños, ¿no? Le hablas a tu amiga, a tu amigo, y lo primero que dices, además de felicitarlo, es, bueno, pues a ver cuándo nos vemos para ir a comer, cuándo nos vemos para ir a cenar. Va a haber un bautizo y en lo primero que se piensa antes de pensar en dónde va a ser la misa, se piensa qué se va a dar de comer. Es decir, la alimentación está también íntimamente ligada y relacionada con nuestra parte social. Y todo esto porque lo platico, jóvenes, porque ustedes se van a dedicar también a esta parte de la nutrición clínica, que no necesariamente tiene que ser una alimentación como lo vamos a ver aquí al final de esta sesión, de vía sonda o intravenosa, sino puede ser que la mayor parte de sus pacientes tengan que recibir una alimentación vía oral y en ello sí va a influir esta parte psicosocial y que ustedes deben de considerar para hacer el mejor tratamiento o la mejor dieta. Espero que este preámbulo de ver la alimentación como algo complejo, como un todo, les ayude nunca a perder de vista que hay muchas cosas que averiguar, sobre todo en la primer consulta. A veces no podemos cachar todo, pero con las siguientes consultas posteriores nos van cayendo muchos veintes y vamos haciendo como estos cambios en esta dieta que estamos formulando para nuestros pacientes. Tenemos, les decía, también la parte de economía, qué tanto el paciente tiene disponible alimentos, a dónde puede ir a comprarlos, cuáles son sus ingresos, el poder adquisitivo, a lo mejor en lugar en donde vive, si tiene algunos subsidios, si hay algo que le pueda beneficiar en cuestión del acceso al alimento, porque haya una mejor producción de alimentos en ese lugar o precio de algunos alimentos que ustedes tendrían que considerar incluir, ¿no? A lo mejor si ustedes son de aquí del municipio de Puebla, de cualquier otro municipio, y van a tratar a algún paciente en donde les diga que en su comunidad se cultivan los quelites o alguna otra o vegetal y saben que tiene fácil acceso o a que a lo mejor tiene hasta un huerto, ¿no? Ustedes lo apuntarían y lo considerarían incluir dentro de esta dieta de sus pacientes. Y, por supuesto, también, pues tiene que ver mucho en qué medio ambiente nos desarrollamos, ¿no? Qué condiciones climáticas hay y que pueda afectar justamente a esta misma producción de alimentos. Y yo quisiera platicarles una experiencia que tuve en alguna ocasión. Una de mis pacientes con poder adquisitivo me llevó a consulta a una de sus chicas que le ayudaban de servicio. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya otra persona con la que trabajaba, de igual manera la había llevado con otra nutrióloga y no pudimos hacer la dieta que ella le indicaba porque ella lamentablemente no todos los días depende de lo que nosotros podamos darle de comer, sino que ella hay días que a lo mejor de los 5 días a la semana hábiles, ella a lo mejor iba 2 con una persona, 1 con ella y a lo mejor otros 2 los tenía libres para estar en su casa y ella no podía solventar esta dieta que la nutrióloga le había indicado. ¿Por qué? Que no había considerado, yo no dudo que en algún momento esta cuestión social se le haya pasado de las manos, se le haya ido de las manos, y a lo mejor el menú estaba muy bien calculado en energía, en kilocalorías, pero simplemente la paciente no conocía términos que ella le había indicado, o simplemente no podía comprar lo que ella le había indicado, como por ejemplo, casi todos sus menús tenían en el desayuno una taza de frutos rojos. Entonces, obviamente sabemos que esto es de un poder, o sea, para gente que tiene un poder adquisitivo mayor y que no todos lo pueden consumir. A mí me hizo la expresión de decir que en su menú le habían incluido algo que decía omelete, así tal cual me dijo, decía omelete, o sea, un omelette y yo no sabía qué era, ¿no? Entonces, creo que en esta parte de la cuestión social, de la cuestión económica, de la cuestión psicológica, nosotros nos despistamos un poquito, nos perdemos cuando estamos tan enfocados a la parte clínica. Entonces, solo les pido que a raíz de esta clase, de esta introducción, ustedes siempre consideren estos dos aspectos, así sea no nada más alimentación oral, sino alimentación enteral o parenteral, que quizá en algún momento también tengan que definir o decidir qué tipo de proteína el paciente puede comprar, que sea más económica, etcétera. Y bueno, continuando con algunos otros conceptos básicos, quiero platicarles que si ya dijimos que era la alimentación, que es este acto de elegir de manera voluntaria lo que yo quiero comer, también tengo que saber qué es un alimento y cómo lo considero alimento. De manera personal, yo siempre digo que para mí el alimento chatarra que le llamamos
pues no existe, porque alimento es todo órgano, tejido, secreción de otras especies. Si bien que contienen cantidades apreciables de nutrimentos, hay algunos alimentos que los puedo comer que también contienen nutrimentos, como a lo mejor unas papitas fritas, pero que la diferencia está en la cantidad que yo voy a consumir de ellos, ¿no? Sin embargo, son inocuos en el sentido que si yo consumo la cantidad adecuada, pues voy a garantizar esta inocuidad que ahorita vamos a platicar en varios sentidos, que esté suficientemente disponible para nosotros, que sea atractivo a los sentidos y que sea aceptado por una cultura. Y esto va muy de la mano con lo que platicamos previamente. A lo mejor para mí algo puede considerarse alimento, pero para otra cultura no, o viceversa, como por ejemplo, ustedes saben que en China y Japón se come, por ejemplo, rata, ¿no? Y que a lo mejor para nosotros como tal eso no significa o para nosotros no es un alimento como tal. Entonces, en esta parte de considerar o no un alimento, está enfocado a que nosotros podamos elegir esta parte de la cultura que podamos más bien considerar dentro de la dieta de nuestros pacientes. Habla de tejidos, secreciones, porque hablamos de la leche. Recuerden que la leche, el término como tal, está indicado a la secreción de la vaca. Cuando hablamos de leche de almendra, leche de soya, esas no son leches, son bebidas que proceden de estas semillas, pero cuando hablamos de secreción como alimento, hablamos pues de la leche. Asimismo, también tenemos otros conceptos como lo que es el hambre, que es la sensación que se presenta cuando han transcurrido varias horas después de la última ingesta de alimentos. Todos en algún momento hemos sentido hambre, pero acuérdense que cuando hablamos de hambre, hablamos de esta sensación que se presenta después de varias horas. Y esto pues provocado por el famoso ciclo del hambre-saciedad, que hablamos de algunas hormonas como la grelina, la leptina, que si no estamos tan empapados en estos términos, pues les pido dar una repasadita para que podamos también de alguna manera hacerle ver al paciente si está comiendo por esta sensación de hambre fisiológica o a lo mejor tiene algún tipo de hambre emocional. Y vamos a hablar del término apetito, que es cuando se nos antoja algo muy en particular para comer. Y aquí es donde el paciente, cuando ustedes den alimentación vía oral, tiene que identificar si realmente tiene hambre o puede llegar a tener algún antojo en particular que lo haga comer. No es malo tampoco, con lo que platicamos anteriormente, la cuestión psicológica y social, comer cuando algo se nos antoja, comer algo que nos gusta mucho. Sin embargo, aquí es donde viene nuestra orientación, que la cantidad es lo que va a ser importante considerar en las dietas de nuestros pacientes. Y hay algo que también, pues ojalá puedan buscar, que se llama alimentación consciente, que es que nosotros podamos de alguna manera enseñarle al paciente comer a través de nuestros 5 sentidos, es decir, que pueda oler los alimentos, que pueda disfrutarlos, que pueda saborearlos como últimos sentidos. Siempre tenemos que dejar el sentido del gusto hasta el último de nuestros sentidos a experimentar. Espero que vayamos bien. Si tienen alguna pregunta, vayan anotando y quizá pueda haber oportunidad a través de un correo electrónico que me puedan hacer llegar sus dudas para poder dejar más claro este curso propedéutico o de inducción. Tenemos un término que utilizamos también mucho, que es el término de dieta. Quisiera que ustedes pensaran, para ustedes, qué significa dieta. Cuando a un paciente le hacemos llegar este concepto que le vamos a hacer una dieta, generalmente pues se nos estresan bastante, ¿no? Porque dicen, no, yo no quiero estar a dieta o la dieta es muy matada. Realmente el término de dieta es todo lo que comemos cada uno de nosotros día con día, y aquí entonces podríamos decir que la dieta, que todos diario estamos a dieta. Entonces, cuando nosotros queremos agregar algo específico para identificar un tipo de dieta, hablamos que hay dietas, por ejemplo, hiperenergéticas, que estas dietas indican mayor cantidad de energía. Tenemos dietas hiposódicas, que es cuando nosotros indicamos bajas en sodio. Es decir, cuando nosotros agregamos un término en particular es cuando estamos identificando una dieta muy particular, ¿ok? Tenemos otro concepto básico
que es hábitos de alimentación. Estos hábitos incluyen las conductas que tenemos de manera continua en actos repetidos, como por ejemplo horarios, selección de alimentos, preparaciones. Es decir, cada uno de nosotros tiene ciertos hábitos de alimentación. Y es algo que también, como platicamos en la parte social y cultural, debemos incluir en nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué horarios generalmente tienen nuestros pacientes para comer? ¿En dónde comen generalmente? ¿Comen alimentos, no sé, generalmente en alguna cocina económica, etcétera? O hay algunos pacientes que tienen preparaciones constantes y muy repetidas, aquellos que a lo mejor no es algo muy frito siempre y que su forma de preparar es frito constantemente. Eso también va a formar parte de el conocer los hábitos de la dieta que nosotros vamos a indicar a nuestros pacientes. Y pues bueno, vamos a hablar de un término que también es importante. Me voy un poquito rápido porque sé que todo lo que ya platicamos seguramente ya lo habían escuchado, nada más es como para que ustedes puedan reforzar. Y para mí es muy importante que ustedes se lleven, que sí o sí, cualquier paciente, sea el tipo de alimentación que reciba, recuerden incluir la cuestión biopsicosocial. Biológica no me preocupa porque justo la maestría que ustedes van a cursar, pues incluye toda esta parte de conocer fisiológicamente qué requiere mi paciente, pero que no olviden que en la cuestión psicológica y social es muy importante. Y bueno, hay un término que los nutriólogos conocemos muy bien, pero para los médicos quizá sea algo nuevo. ¿Qué características debemos considerar o incluir para hacer una dieta correcta? Y vamos a ver 5 características principales. Al rato voy a volver a retomar porque como me voy a meter en una característica como muy puntual, se nos pueden olvidar las primeras que estamos revisando. Entonces, primero vamos a ver lo que es una dieta adecuada. Y en este sentido, yo sí sugeriría que no las perdamos de vista y que cuando hagamos la dieta de un paciente, hagamos como un check para ver que realmente estemos incluyendo, considerando todas estas características para asegurar la dieta correcta para cada uno de mis pacientes. Y la primera habla, les decía, que se refiere a una dieta adecuada. ¿Esto qué significa? Que sea adecuada, como su nombre lo dice, a las condiciones de cada persona. Ustedes en consulta van a recibir o pueden recibir a cualquier tipo de población, es decir, desde población preescolar, lactante, escolar, adolescentes, adultos, adultos mayores, en periodo de embarazo, en periodo de lactancia, es decir, un sinfín de etapas de la vida y que además a esas etapas de la vida le podemos sumar alguna patología extra o patologías que pueda tener. Así que con esto les quiero decir que si una dieta debe ser adecuada a las condiciones de cada persona, tenemos que hacer dietas individualizadas. Solamente en los servicios de alimentación trabajamos o nutrición poblacional o comunitaria, trabajamos dietas para una población, pero si nosotros estamos en consulta, como ustedes van a hacerlo con esta maestría de nutrición clínica, van a hacer o tienen que hacer dietas individualizadas a las condiciones de cada persona que ustedes reciban. Les van a tocar muchos pacientes que, como en mi caso veo con obesidad, por ejemplo, que han ido a ver muchos nutriólogos, ¿no? O que han seguido muchos tipos de dietas, desde la que le ha dicho la comadre, la vecina, la que le funcionó mejor a alguien más de su familia, etcétera. Entonces, cuando les tenemos que hacer ver la importancia que una dieta debe ser individualizada. Y esto, pues yo sé que ustedes no van a tener ningún problema porque esta que estamos diciendo que vamos a hacer un check, que tenemos que cumplir con todas, la adecuada estoy segura que no es tan complicado llevarla. La segunda es que nuestra dieta o la dieta que le vamos a indicar a nuestros pacientes debe de ser variada. Esto se refiere a que incluya diferentes alimentos y formas de prepararlos. ¿A qué me refiero con este término? Recuerden que ustedes es probable que vayan a elaborar menús para sus pacientes. Ahí es donde tenemos que incluir esta parte de variada. Constantemente hacemos un guisado porque nos gusta, porque se nos hace fácil como una pechuga asada, ¿no? Sin embargo, creo que esta pechuga asada
puede tener diferentes salsas arriba de esa pechuga y con esa salsa diferente que hagamos o que propongamos en nuestros menús, estamos dándole variedad. Cuando nosotros incluimos diferentes alimentos, estamos también asegurando que vamos a dar diferentes nutrimentos. Les voy a poner un ejemplo. Traigan a su mente, por ejemplo, preparaciones que puedan hacer con un espagueti, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien se le ocurre un espagueti a la boloñesa, a alguien se le ocurre un espagueti con salsa de chile poblano, a alguien más me dice, bueno, hacer un espagueti con salsa de mostaza, a alguien se le ocurre, dice, bueno, también podemos hacer un espagueti simplemente como le llaman al burro, que es ponerlo solamente con mantequilla. Entonces, al hacerlo de maneras diferentes, nosotros estamos incluyendo diferentes alimentos a esta preparación que nos van a proveer de diferentes nutrimentos. Además, que quizá estas preparaciones incluyan métodos de cocción diferentes. A lo mejor incluye, bueno, el hervido para el espagueti, sin duda. Todo espagueti pues tiene que estar hervido. Pero fíjense, hace pocos días veía yo una receta en esas de que ponen en Instagram, un ejemplo que venía la carne molida, le hacían como una parte como un hueco en medio de como un pastel, como si fuera un tipo pastel de carne, un rollo en donde se le hacía un hueco y ahí colocaban la pasta en crudo. Cuando se somete a cocción este rollo, esta pasta interna que está en este pastel de carne, pues obviamente se cocina. Y no necesariamente fue hervir antes el espagueti y colocarlo adentro de la carne. Es decir, hay muchas formas también de prepararlos, hablando de métodos de preparación. Y a grandes rasgos yo les puedo decir que la manera de preparar los alimentos son dos grupos importantes. Aquellos métodos de cocción que le llamamos que son en húmedo o húmedos y métodos de cocción secos. Un método de cocción húmedo es aquel que requiere agua para poder transmitir el calor y cocinar ese alimento, como un hervido tradicional, como al vapor, como baño María. Y tenemos aquellos métodos de preparación que son, o de cocción que son secos, son aquellos que no utilizan agua, como puede ser una fritura, aunque lleva aceite, pero no es agua. Esa es un método de preparación seco. Tenemos, por ejemplo, el tradicional horneado, que aquí hay muchos tipos de horneado, ¿no? Horneado, el horneado convencional, el horno de microondas, el horno a la leña. Y esto también incluye diferentes temperaturas, diferentes tiempos de preparación. Otro método seco, por ejemplo, es el asado, que puede ser a las brasas, a la parrilla o puede ser a la plancha, cuando utilizamos alguna superficie que evite el contacto directo con el fuego. Y en este sentido, cuando hablamos de variedad, cuando ustedes hagan sus menús, no nada más es pensar diferentes, por ejemplo, bases de alimento como el pollo, considerarlo con diferentes preparaciones, ¿no? Pollo al curry, pollo a la mexicana, pollo en pechuga, asada en salsa de curry. No nada más se refiere a eso, sino también pensar e indicarle al paciente qué método de preparación debe utilizar. Si tú únicamente colocas en tu menú pechuga asada y no colocas a la plancha, es probable que este paciente, si le gusta mucho asar a la parrilla, entonces diga, no, pues este nutriólogo me encanta porque además me mandó todo asado, aunque no le pusiste tú que era la parrilla, ni le pusiste que era la plancha, para él asado, a lo mejor para él siempre en su mente, acuérdense de la estructura mental que platicábamos, de la cultura, la parte psicológica, en su mente va a traer que el asado siempre va a ser un asado, como los domingos hacemos una carne, ¿no? Entonces, esto realmente puede influir en que su dieta siga siendo correcta o no. Entonces, aquí también a lo que voy es que tú te asegures ser lo más explícito posible para garantizar esta dieta correcta en tus pacientes. Entonces, bueno, llevamos la primera, que dijimos que es adecuada, en pocas palabras es individualizada. La segunda, que es variada, que incluye diferentes alimentos y formas de prepararlos. Ya platicamos un poquito más a grosso modo a qué se refiere este sentido. Y vamos a ver la tercera característica,
en donde vemos que una dieta, para que sea correcta, debe de ser completa. Les acabo de poner, y de hecho están viendo en pantalla, la nueva guía del plato del bien comer. Esta fue indicada o emitida en mayo del 2023. Entonces, no sé si muchos ya la habían visto, ya conocían y sabían que había esta nueva guía alimentaria. Y esta guía alimentaria nos ayuda a definir lo que significa una dieta completa. Una dieta completa se refiere a que incluya todos estos grupos de alimentos. Vamos a revisar cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer grupo que ustedes pueden ver en pantalla, que está indicado en color verde, son todas las verduras y las frutas que podemos comer diariamente. ¿Cómo podemos definir qué es una fruta y qué es una verdura? Van a decir, ahí, vamos a entrar a maestría, esto está muy básico, pero les quiero decir algo. He escuchado nutriólogos, y no dudaría que a lo mejor algún médico, que pueda confundir un alimento en qué grupo incluirlo. Ejemplo, el aguacate, ¿no? El aguacate, si bien es un fruto, ¿no? De un árbol, está considerado dentro del grupo de aceites y grasas. Otro ejemplo que suelen en un inicio, cuando no conocemos el sistema de equivalentes, que lo vamos a ver más adelante, o el plato del bien comer, a veces no sabemos dónde incluirlo. Muy común es confundir una leguminosa con un cereal. Entonces, esta parte de indicar que nuestra dieta debe ser completa, para poder definirla e incluirla perfectamente en la elaboración de nuestra dieta, tenemos que conocer si es una fruta, si es una verdura, si es un cereal o es una leguminosa, y no confundir, para también no incluir en nuestra dieta nutrimentos que quizá no estemos incluyendo como tal. O sea, que es decir, yo diga, voy a poner tanta proteína y estoy incluyendo un alimento que no lo tiene. Es por eso que es importante conocerlos. Entonces, además, porque es importante conocerlos, porque ustedes van a indicar a alguien que va a consumir alimentos vía oral, eh, alimentos que quizá ustedes ni conozcan, que solamente los incluyen porque los vieron en una lista como un filete de pescado bonito, ¿no? Así se llama el pescado bonito, pero que a lo mejor tú no lo conoces cómo es, o tú no sabes cuál es el filete basa, ¿no? Entonces lo apuntas porque nutrimentalmente hablando tiene una buena composición, pero ni siquiera físicamente lo ubicas. Entonces, este plato del bien comer te asegura que nuestra dieta sea completa, si incluimos todos los grupos de alimentos, implica que ustedes, como futuros maestros en nutrición clínica, tenemos esta vía de acceso a la alimentación, que es la vía oral, conozcan qué están indicando en sus menús. Entonces, bueno, conocer muy bien qué se considera fruta, qué se considera verdura, pueden buscar alguna definición quizá botánica que les ayude. Estos dos grupos pues realmente son sencillos, los estamos viendo en pantalla, y pues creo que todos conocemos que si es fruta o verdura, aunque hay excepciones a la regla, como el que les decía, el aguacate, que es un fruto, pero está en otro grupo de alimentos por su composición nutrimental. Tenemos un segundo grupo, que son los granos y cereales, que se encuentran posterior a las frutas y verduras en color amarillo. Aquí es donde les digo que podemos definir qué es un cereal. Un cereal es aquel alimento o grano que viene de las plantas que se encuentran en espiga o milpa, como es el caso del maíz. Entonces, los cereales, ejemplos, pues tenemos avena, arroz, tenemos, por ejemplo, el amaranto, que es un cereal, y pues cada uno les pido que en este momento traiga a su mente algún otro que no haya mencionado. Y este tipo de cereales, el trigo, que consumimos mucho en nuestro país, aunque el de mayor consumo debería ser el maíz, pero consumimos muchísimo trigo. En este grupo también incluimos los derivados de estos cereales que estamos platicando. Algún derivado, por ejemplo, de trigo, tenemos la sopa de pasta, ajá, tenemos la tortilla de harina, y tenemos de todos los cereales diferentes derivados, como del maíz, pues la tortilla de maíz. Tenemos algunos cereales de caja que también están elaborados, algunos con maíz, algunos con trigo. Tenemos el bolillo, por ejemplo, que lo ven ahí en pantalla en este dibujito, que deriva también justamente de estos cereales. Generalmente el bolillo lo hacemos con, o se hace con trigo,
pero también se puede elaborar de otros cereales, como un poquito con mayor cantidad de fibra, como centeno, otro tipo de pan, etcétera. Entonces, todo lo que nuestros pacientes coman o yo quiera incluirles en su dieta de cereales, sería no nada más el cereal tal cual, sino todo lo que deriva de ellos. Ahí, por ejemplo, les podría yo decir, no sé si todos alguna vez han probado, un polvorón, o sea, un pan que le llamamos un pan de dulce, que le llamamos polvorón. Este polvorón, si bien, por ejemplo, tiene en su base harina de trigo, tiene una gran cantidad de manteca vegetal. Y entonces estamos observando que entonces este alimento no solo del plato del bien comer incluye esta parte de cereales, sino también incluye una gran cantidad de grasa, quizá no una grasa de la mejor, pero incluye grasa. Entonces, por eso es importante conocer también cómo se hacen los alimentos, cómo se preparan, para poder identificar en qué grupo de alimentos de este plato del bien comer lo vamos a indicar, ¿va? Luego tenemos un tercer grupo de alimentos que son las leguminosas, también llamadas legumbres, que esta les decía que a veces confundimos un cereal y una leguminosa. Una leguminosa es aquel grano que viene de las plantas en vaina. Traigan a su mente como por ejemplo cuáles, ¿no? Tenemos los frijoles, las habas, las lentejas, el alberjón que se consume aquí en nuestro estado. Es decir, son aquellos que vienen en una vaina. Y estas se encuentran en un grupo diferente de los cereales, porque ahorita vamos a revisar cada grupo de alimentos, pues contiene diferentes nutrimentos, ¿no? Habíamos platicado de la existencia de las verduras y las frutas, pues estas nos dan carbohidratos, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, nos proporcionan, bueno, carbohidratos en general, azúcares simples, nos proporcionan fibra, nos proporcionan agua. En cambio, por ejemplo, los cereales y granos, como bien hay tubérculos, nos proporcionan igual carbohidratos complejos, como almidón, pero también nos proporcionan algo de proteína. Las leguminosas se encuentran en otro grupo que dijimos que son los granitos que vienen en una vaina. Estos nos van a proporcionar, por ejemplo, también un nutrimento base que son las proteínas. Tenemos los alimentos de origen animal que están indicados ahí en color rojo. Ahí vamos a incluir pescado, leche, todo tipo de otro tipo de carne, como carne de res, como carne de cerdo, como carne de pollo, derivados de ellos como son el huevo, la leche, el queso, etcétera. Y finalmente tenemos un último grupo, que son los aceites y grasas, ahí viene indicado tal cual debemos consumir saludables, ¿no? Esto se refiere a los aceites o grasas que derivan de origen vegetal. Y ustedes pueden ver en esta foto de este plato de bien comer, las pepitas, viene el aceite, un cafecito como de aceite, viene el aguacate, cacahuates, etcétera. ¿Qué diferencia había con la guía alimentaria anterior, del plato del bien comer anterior? El plato del bien comer anterior solamente tenía 3 grupos de alimentos. Este ya incluye lo que son los aceites y grasas saludables, que tal cual dice saludables, e hizo una división de leguminosas con origen animal, porque venían juntos. Ajá. Y algo que también está indicado en esta nueva guía alimentaria es la cantidad que debemos de consumir de cada una de ellas. Habla, por ejemplo, que el plato del bien comer es lo que como idealmente tenemos que incluir en cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, tiene que estar distribuido en los siguientes porcentajes. De mi plato, de cada tiempo de comida, por ejemplo, de un desayuno, el 50% de ese plato debe estar conformado por fruta y o verdura, y esta tiene que ser de temporada y de preferencia de producción local. El 22% de este plato debe de estar conformado por algo de granos y cereales. El 15%, vean cómo va bajando, debe estar considerado por leguminosas, es decir, aquí nos indica que diariamente tenemos que tener presencia de las leguminosas en nuestra dieta diaria, aunque sea un poquito de frijol en cada plato o acompañar a lo mejor una sopa de lenteja o incluir, ¿qué les parece? Una sopa de garbanzos o algún hummus, que es esta preparación en donde el garbanzo se muele
y se prepara con aceite de olivo, etcétera, y puede hasta a lo mejor untarse en un pan, ¿no? Así podemos incluir la leguminosa, que sería el 15% de lo que nos toca del día. El 8% de alimentos de origen animal y fíjense, un 5% solo como para dar sabor a las preparaciones de aceites y grasas y de aquellas sobre todo que sean de origen vegetal. Entonces, esta guía alimentaria ya está disponible en internet, la pueden buscar. Quiero decirles con la siguiente diapositiva, no lo incluí, pero platicarles un poquito de dónde surge esta guía alimentaria y por qué hay una modificación. Hay una guía alimentaria internacional que la dicta, se llama e-Lancet. Esto nos explica esta asociación de cómo tenemos que ahora indicar las dietas a nuestros pacientes para hacerlas amigables al medio ambiente. Es decir, debemos de generar dietas sostenibles y sustentables. ¿En qué sentido? Miren, estos porcentajes, vean qué beneficios tiene, lo del 50% de fruta y verdura, 22% de cereales, 15% de leguminosas, 8% de origen animal y 5% de aceites y grasas. ¿Qué beneficios tiene? Tiene beneficios para la salud del ser humano, como la salud planetaria. ¿En qué sentido en la salud del ser humano? Pues obviamente si yo consumo más vegetales, pues tiendo a consumir menor cantidad de grasas, ¿no? De colesterol, de triglicéridos. Y si yo incluyo diariamente leguminosas, pues son semillas o granos que también me van a ayudar a regular, por ejemplo, la glucosa a nivel de la sangre, que tienen una gran cantidad de fibra. Depende, por supuesto, acuérdense que lo que dijimos que debe ser adecuada a la población. Ver si mi paciente es adecuado que él consuma leguminosa o le cae muy pesado, le distiende, le genera gases, no sé, eso tendríamos que verificar si ese 15% se puede incluir o no, o a través de qué, de cuál, porque a lo mejor los frijoles en algunos les causa molestias, pero a lo mejor el garbanzo no. Entonces hay que buscar opciones, de eso se trata, que nosotros, por eso les decía en un inicio, que conozcamos muy bien qué alimentos están incluidos. Entonces, con estos porcentajes de distribución, nosotros cuidamos la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo menor cantidad, les decía, de grasas, de colesterol, de triglicéridos. Pero también estos porcentajes ayudan al cuidado del medio ambiente. Seguramente saben ustedes que la producción animal genera mucha contaminación ambiental. Es decir, la producción de carne de res, los gases que estos animales emiten, contaminan nuestro medio ambiente, ¿no? Y así les puedo explicar de muchos otros alimentos, por ejemplo, cuánta agua se gasta para la producción animal, por ejemplo, para la producción de leche, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos un análisis de cuánta agua se gasta en esta industria de la leche, desde la extracción, pasteurización, almacenamiento, distribución, en todo ese proceso, pues requerimos agua para todo esto. Entonces, el consumo de agua es mucho más, por ejemplo, que en una fruta o verdura que solo requiere del riego y de la cosecha. No lleva un proceso mucho más largo para poder ofrecerse a la población. Entonces, esto surge justamente en nuestro país por el cuidado de la salud humana y planetaria. Para mayor información, pueden consultar en internet esta guía que espero que ya por lo menos sepan que existe y que sufrió una modificación desde mayo del 2023. Y ya nada más para terminar esta diapositiva, indicar y reforzar lo que tiene este plato que dice consumir frutas y verduras de temporada y de producción local, así como evitar alimentos procesados, es decir, aquellos que contengan algún tipo de sello, sino debemos incluir en nuestra dieta diaria alimentos que preparemos nosotros de manera pues natural, no tanto incluirlo procesado. Entonces, bueno, rapidísimo me regreso. Llevábamos que la dieta debe de ser, para que sea correcta, incluye varias características, que es adecuada, que es variada, y vamos en la parte de completa, que incluya todos los grupos de alimentos en cada tiempo de comida en la proporción que ya indicamos. La cuarta ley de alimentación habla que debe ser suficiente. Cuando hablamos de suficiencia o suficiente, estamos hablando de saciedad. Es importante que ustedes a sus pacientes les indiquen, si bien a lo mejor va a indicar un menú,
que les pongan qué cantidad, no nada más que el menú que diga sopa de pasta, pero no dice un plato, media taza, un cuarto de taza. Si yo no pongo esta medida, entonces el paciente va a comer lo que sea. Esta parte de saciedad, pues la vamos a rebasar porque el paciente va a comer no más antes de sentirse saciado, va a comer mucho más porque muchos de nuestros pacientes, ustedes saben que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, la mayor parte de los mexicanos comen mayor cantidad de energía y de alimentos de lo que realmente les corresponde. Entonces, para que nuestra dieta sea correcta, tenemos que dar cantidades. A eso se refiere la suficiencia. Es decir, que sabemos que esta cantidad le va a saciar y que además representa lo que cada uno necesita. Puede ser que inicialmente en una dieta, cuando tú haces una disminución de cantidades, el paciente no se sacie tan rápido, pero su cuerpo se va a adaptar, así como se adaptó a comer mucho y a no llenarse, también se va a adaptar a saciarse con la cantidad que tú le estás indicando. A lo mejor 1 o 2 días, si tú bajas el consumo de energía, va a pasar hambre, pero los demás días van a ver que después también cuando el paciente quiere comer mucho más, puede ser que ya su cuerpo se ha adaptado a estas cantidades que tú le indicaste inicialmente y del cual ya tiene la costumbre y el hábito de hacerlo. Entonces, suficiencia se refiere a comer hasta antes de sentirse saciado y cuando indicamos la dieta en el paciente se refiere a que indique cantidades adecuadas para cada uno de ellos. Y miren, para cerrar esta de suficiencia o de suficiente, quiero platicarles, a mí me ha tocado mucho colaborar para hacer menús para diferentes comedores o trabajar para kinders, ¿no? Hacer los menús para kinders, sobre todo niños de preescolar. Y muchas de las mamás me dicen que hacía falta que a lo mejor alguien les hubiera puesto un tope o un alto en las cantidades, porque si bien los niños están en desarrollo y crecimiento, eh, comen a veces de más de lo que les corresponde. Y es por eso que también ahora México ocupa los primeros lugares de sobrepeso y obesidad en niños, porque no ponemos un tope y además porque obviamente la calidad de alimento que se está ingiriendo pues no es el más adecuado. Y aunque es un alimento porque lo come, no le causa daño porque está bien procesado y demás, le puede causar daño por un exceso al consumo de este. Y por eso vamos a referirnos a lo que nos dice el término de inocuo o dieta inocua o lo que se refiere a inocuidad. Este término hace referencia a que no nos cause daño. Y aquí es donde también en consulta debemos reforzar a nuestros pacientes esta inocuidad, primero desde enseñarles a comprar sus insumos, ¿no? Es decir, que se fijen, por ejemplo, en la fecha de caducidad, en la fecha de preferencia y también, además de comprarlos, cómo los almacenamos. Si va en refrigeración, si va a temperatura ambiente, porque puede ser que el alimento de entrada sea un buen alimento, pero resulta que tiene una leyenda que dice, una vez abierto, manténgase en refrigeración. Y yo no lo leí y lo dejé abierto. Ese alimento ya no es inocuo porque me puede causar daño al momento de yo no tener la característica adecuada de cómo almacenarse. Entonces, la inocuidad es muy extenso, se refiere desde que yo compro los insumos, que les digo que sea con una caducidad que no esté vencida, verificar que el alimento tenga o cumpla sus características organolépticas correctas, color, olor, textura, que yo lo almacene correctamente. Y viene la parte que para mí es fundamental, que es cómo los preparo. ¿Me lavé o no las manos antes de prepararlos? ¿Utilizo la misma tabla para picar alimentos crudos que cocidos? ¿O evito la contaminación cruzada? Es decir, todo eso garantiza inocuidad. Y es algo que también a veces no nos damos el tiempo de explicarle al paciente. Más, por ejemplo, si estamos trabajando con otro tipo de alimentación que requiera mucho más, no quiere decir que no, en algunos casos no requiere inocuidad, claro, siempre se requiere la inocuidad, pero a veces hay momentos o pacientes mucho más delicados que no debemos perder de vista estas medidas de higiene que debemos hacer o llevar a cabo para prepararnos, ¿no? Entonces, esta cuestión de inocuidad, no se les olvide, puede ser uno de sus temas a tratar en alguna consulta
que independientemente que le digan al paciente cómo va en cuestión de su peso, su talla, depende del objetivo de la dieta, ¿no? O cómo va con ese riñón que estamos ahorita tratando con alguna dieta, o cómo va con su hígado, no sé. Independientemente de a dónde vayamos enfocados para esta nutrición clínica, no olvidemos preguntar esta cuestión de inocuidad o darlo como algo extra en cada una de nuestras consultas. Ujú. Asimismo, también podemos decir que para que la dieta sea correcta, vamos con la sexta característica, debe de ser equilibrada. Esta está muy fácil. Si nosotros cubrimos que sea completa, es decir, que incluye estos porcentajes del 50% fruta y verdura, 22% granos y cereales, 15% leguminosa, 8% origen animal y 5% aceites y grasas, si lo hacemos así, es muy probable que cumplamos con esta característica de una dieta equilibrada. ¿Qué significa? Que no tengamos ni exceso ni deficiencia de nutrimentos. ¿Se acuerdan cuando platicamos también de una dieta variada? Si yo doy variedad, incluyo diferentes alimentos y formas de prepararlo, tengan por seguro que van a también a garantizar que sea equilibrada. Es decir, por eso la pongo hasta el último, porque el decir equilibrada implica entonces así que nosotros tendríamos que asegurarnos que sea completa, que sea variada, para lograr que incluyamos todos los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Obviamente, cuando vamos a hacer una dieta, pues hacemos los cálculos respectivos para que esto se garantice sí o sí. ¿Ok? Y bueno, vamos a revisar la última parte, pero antes de esto, me gustaría hablar un poquito de lo que me gustaría que antes de ver el siguiente módulo, ustedes pudieran revisar y complementar para poder tener la base de lo que sigue y poder cerrar este tema. Entonces, recuerden que les voy a pedir, porfa, que ustedes revisen esta nueva guía alimentaria, que es el nuevo plato del bien comer, que lean un poquito más con profundidad a qué se refiere esto de E-Lancet, que viene el por qué es una dieta sostenible o sustentable, por qué se refiere que es una dieta ecológica. Eso es una. La otra, también averiguar o apuntar, por favor, alguna definición que ustedes encuentren de lo que es realmente una fruta, de lo que es una verdura. Les decía que puede ser botánicamente hablando, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entre una fruta y una verdura? Ya les dije a grosso modo que es un cereal, que es una leguminosa, pero ojalá que ustedes en sus apuntes puedan ampliar esta información, puedan poner específicamente la definición de cereal, poner ahí sus ejemplos. Si hay algo que no conozcan, que ustedes encontraron algún término de algún cereal, por ejemplo, les voy a poner el mijo, ¿no? ¿Qué es eso del mijo? Bueno, si no lo conocen, que lo ubiquen, que lo vean aunque sea en una foto, quizá no les da tiempo de ir al mercado, pero que lo ubiquen en una foto, que lo conozcan y sepan qué derivados puede haber de ese cereal. Igualmente de las leguminosas, que apunten su definición, que busquen cuáles son. A lo mejor si son de diferentes partes de la República, podemos ubicar diferentes o nuevas leguminosas, no nuevas, pero me refiero a que ya sea más consumido acá que acá. Igual que los de origen animal, al igual que las aceites y grasas. En este sentido de aceites y grasas, para que tenga una mejor base para toda la maestría, les sugiero que busquen de qué semillas están hechos los aceites que podemos consumir en casa. Ahí, por ejemplo, no nada más buscar qué tipos de semillas, de qué semillas se puede extraer el aceite, sino que ustedes puedan ver cuál es la composición nutrimental de esos aceites. Miren, pueden encontrar, por ejemplo, para que amplíen esta información, que hay aceites de cártamo, de canola, de soya, de olivo, y todos los aceites, fíjense, tienen diferente composición nutrimental. Decimos que un aceite comestible generalmente está conformado por omega 3, omega 6, omega 9 y tiene algo de grasa saturada, es decir, 3, 6 y 9 son insaturadas y algunos tienen grasa saturada. ¿Por qué es importante que los ubiquen
y los conozcan y los escriban y puedan ver cuál es la composición, porque si ustedes ahora que veamos vías de alimentación, van a trabajar un área enteral y en esa fórmula van a utilizar un aceite, tienen que conocer qué tipo de omegas tiene y cuál le quiero yo proporcionar a mi paciente. Entonces, esta información que estamos viendo muy básica, yo les pido ampliarla para que podamos tener una mejor base y comenzar así su maestría. Repito, ahora que veamos las vías de acceso de los alimentos, la mayor parte de nosotros comemos por vía oral, por lo tanto tenemos que conocer qué vamos a incluir en nuestras dietas y conocer los alimentos para no decir, come esto sin saber cómo se prepara, come esto sin saber cuál es su presentación o cómo viene, ¿ok? Entonces sería complementar la guía, complementar las definiciones de frutas, verduras, granos y cereales, leguminosas, qué alimentos de origen animal, qué derivados hay. Aquí en alimentos de origen animal, se me olvidó decirles algo importante, incluimos, por ejemplo, todos los tipos de queso. ¿Cómo los clasificamos, no? Los que son muy bajos en grasa o los que son moderados en grasa, los que son altos en grasa. ¿Cuáles entran en cada una de estas clasificaciones, no? Si yo les hablo, por ejemplo, un manchego, les hablo, pero fíjense, hay manchego fresco también. Entonces, ¿cómo varía el manchego fresco del manchego tradicional? Hasta el color es diferente. Un manchego fresco, pues se ve o tiende a ser más blanco que aquel manchego tradicional que generalmente vemos muy amarillo. Entonces, que ustedes puedan identificar esta clasificación de alimentos, quesos, lo que les decía de las bebidas, esas en donde las incluirían. Si hablamos, por ejemplo, de una bebida de almendra, de una bebida de nuez de macadamia, las vamos a incluir en esta parte de aceites y grasas saludables, porque su mayor contenido es grasa. Pero también pueden ubicar a otro tipo de bebidas, como bebidas a base de soya. Esa deriva pues de una leguminosa, la soya es una leguminosa. O pueden averiguar otro tipo de bebidas que hasta los pacientes a veces por ellos conoces otro tipo de alimentos y ellos son los que te hacen como conocer y abrir un poquito más tu panorama, ¿no? Entonces les pido como sumergirse más en los grupos de alimentos, en ejemplos, en averiguar si no conocen una fruta, por lo menos sacar una foto y ver cómo es, qué nutrimentos nos aporta, para qué paciente sería bueno, porque a veces el día a día, cuando estén ya en las materias de la maestría, no les va a dar tiempo de hacer este recorrido en el cual pueden hacer ahorita con este curso propedéutico, ¿ok? Bueno, y vamos a la última parte de esta primera como sesión, que son las vías de alimentación. Y bueno, les decía que la mayor parte de las personas, así sea la nutrición clínica, también trabaja alimentación vía oral. Entonces, la definición es como tal, es la forma más común y natural de alimentarnos, en donde los alimentos y los líquidos los vamos a ingerir a través de la boca. Y pues para mí tiene sus pros y sus contras. Si yo les dijera para mí cuáles son los pros, pues los pros es que de esta comida la vamos a disfrutar. Acuérdense lo que platicábamos de la cuestión psicológica y de la cuestión social, ¿no? Si tenemos otro vía de alimentación, pues no la vamos a disfrutar como es la alimentación vía oral. Entonces, esa es un pro. Pero ¿cuál es una contra? Que a veces justamente estos alimentos son tan deliciosos, nos recuerda tantas cosas y las comemos porque socialmente nos representan algo que no tenemos un freno. Entonces, el ver pacientes a los cuales les vamos a indicar una alimentación vía oral, debes de confiar en tu paciente, que en primero, en lo que él te refiera sea correcto y adecuado, pero también tú tienes que ser muy explícito para lo que tú apuntes, lo decíamos, él lo puede entender de la mejor manera. ¿Se acuerdan que les decía, si tú le pones una pechuga asada y él piensa en el asado de cada 8 días y dice, ay, pues voy a tener diario mi asador para hacerlo así, pues no. Cuando nosotros trabajamos alimentación vía oral, tenemos que ser sumamente específicos. Yo les puedo platicar muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi experiencia. Les comentaba al inicio un poquito de mi semblanza.
Yo soy nutrióloga desde hace 24 años, entonces pues siempre me he dedicado a la par con otras actividades a la consulta. Entonces pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver muchos pacientes y les puedo decir pues que he vivido de todo. Entonces en esta cuestión de la vía oral, que yo es lo que manejo y veo, alimentación vía oral que es en consulta, les puedo platicar que pues he tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas, y no negativas, sino de aprender de esa experiencia, ¿no? Una de ellas, recuerdo que en el menú, el cual le había indicado, decía frutos secos. Si yo les pregunto para ustedes qué es un fruto seco, a lo mejor para algunos es nuez, ¿no? A lo mejor para algunos es una almendra, a lo mejor alguien para un fruto seco para ustedes es un arándano, a lo mejor un fruto seco para ustedes es un dátil, ¿no? Entonces, si tú solo dejas abierta esa opción en el menú en decir fruto seco y no especificas tú a qué te refieres, el paciente puede ser que si no tuvo la precaución de preguntarte y tú no se lo explicaste, durante un mes a lo mejor comió dátiles como fruto seco y para ti no era la idea porque eso le puede aumentar, por ejemplo, su glucosa. Imagínense si el paciente tiene diabetes, ¿no? Entonces, ese es el contra. El pro es disfrutar mucho de la comida, de los placeres de la vida que es comer, pero uno de los contras mayores que yo le veo es que cada quien en su mente tiene una imagen diferente de los alimentos. Entonces, ¿qué características implica esta alimentación oral y que pueden representar también estos obstáculos para nuestra consulta? Implica, por supuesto, masticación de alimentos. Aquí me voy a enfocar un poquito en qué pasa cuando ustedes llegan a ver adultos mayores. A lo mejor el adulto mayor aún no tiene alguna complicación de diabetes, de hipertensión, algún problema cardiovascular, o sea, es un adulto mayor sano. Pero no se les ocurrió preguntar que si él tenía placa o cómo era su masticación y resulta que a lo mejor sí tenía alguna carencia de piezas dentales y tu menú no está enfocado directamente a este tipo de consistencia a dar a tu paciente. Igual pasa con la deglución. Hay muchos otros pacientes que seguramente van a ver aquí en la maestría, obviamente no sé en qué materia, pero algunas enfermedades neurológicas como Parkinson, en donde hay un cambio en la deglución de los alimentos y que requieran el manejo de consistencias diferentes. Sigo dando la alimentación vía oral, es decir, sigue entrando por la boca, tanto el alimento como el líquido. Lo que tenemos que considerar es que tal vez requiera una consistencia diferente. Y eso seguramente en alguna clase lo van a ver, ¿no? Que hay consistencias tipo pudding, que hay consistencias tipo puré, es decir, que también de acuerdo a lo que el paciente pueda masticar o pueda deglutir o cómo es su deglución, aunque siga siendo una alimentación oral, voy a tener que cambiar consistencias, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de oral, no necesariamente hablamos de una alimentación normal, en donde la masticación en todos los pacientes va a ser igual o la deglución va a ser igual. Hay algo que también tenemos que averiguar extra para pues, poder ser un poquito más específicos en cómo estamos indicando la alimentación. Sabemos que, por supuesto, la alimentación vía oral, pues, inicia con una digestión mecánica desde la boca y que de ahí va a seguir a una digestión química, hablando de lo que pasa en el estómago, de lo que pasa en los intestinos con respecto a la absorción, desde el intestino delgado o a lo que me refiero ya de la formación de heces a nivel del intestino grueso. Entonces, aquí no me voy a detener. Les pido, acuérdense que llevamos varias cosas que puedan apuntar como para dar un repaso. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que ustedes acabaron la licenciatura a que vayan a tomar esta maestría, pero muchos de nosotros, por ejemplo, en lo personal me tardé 10 años, ¿no? Después de que salí de la licenciatura a tomar una maestría, y pues hay cosas tan básicas que a veces se nos olvidan. Entonces, aquí que les pido, ahondar, por favor, en algunos apuntes que estén tomando de este curso, hacer un repaso muy exhaustivo de lo que es la digestión, ¿no? ¿Qué implica esta digestión de tanto química como mecánica o mecánica o química, ¿no? La mecánica pues es mucho más sencilla que la química en donde ya tenemos que recordar nuevamente qué tipo de enzimas se empiezan a producir, en dónde se producen los jugos biliares,
en dónde se producen o qué tipo de sustancias requiero para digerir la proteína, de dónde vienen, qué se produce en el páncreas, qué función tiene el hígado, en toda esta parte de la digestión, absorción y metabolismo de los alimentos. Entonces, porque aunque sea alimentación vía oral, enteral o parenteral, y si hay alguna modificación en nuestro aparato digestivo, saber qué pasa con esta digestión y si sobre todo hablamos de una alimentación vía oral, qué pasa desde la boca. Y pues bueno, conocer que la alimentación vía oral puede tener algunas contraindicaciones o no, pero sin embargo sabemos que es adecuada a la mayor parte de las personas. Cuando estudiamos una maestría en nutrición clínica, como que no sé ustedes que se les venga a la mente, pero a lo mejor solo pensamos en nutrición enteral y parenteral. Y no, la nutrición clínica la van a vivir y experimentar desde que tengan un paciente con una enfermedad, ¿no? Desde ahí estamos trabajando la clínica, ya estamos trabajando la fisiopatología, ya estamos trabajando la dietoterapia, ¿no? Y repito, aunque mi paciente esté recibiendo alimentación bioral, ya hay muchas cosas que tengo que tomar en cuenta para poder indicar lo mejor para mi paciente. Tenemos después, que ustedes obviamente lo van a ver muy a fondo, lo que es la alimentación vía enteral, la cual se puede definir como la administración de nutrimentos directamente al tracto gastrointestinal. Es decir, aquí podemos tener un acceso directo al estómago o un acceso directo al intestino. Estamos evitando la alimentación vía oral, es decir, estamos evitando la masticación, estamos evitando recibir o dar el alimento, administrarlo directamente en la boca, sino que esta va directamente al estómago o al intestino. ¿Qué significa esto? Que obviamente esta alimentación al ser vía enteral tiene que tener una consistencia y una digestión, entre comillas, previa para poder llegar a esta porción respectiva del aparato digestivo. Y generalmente este tipo de nutrición pues es utilizada en pacientes que no pueden alimentarse, como les decía, por vía oral, por muchas condiciones médicas, ¿no? Ya sea por algún problema de deglución, que esté en estado de coma o alguna cirugía que como tal se indique. Esta se va a administrar vía sondas, nasogástrica, gastrostomías o yeyonostomías, dependiendo sea el caso, que esto más adelante lo van a ver, y en la cual vamos a utilizar fórmulas nutricionales específicas, poliméricas o líquidas o semilíquidas, para poder administrarse a través de estas sondas. Ahora, ahí se acuerdan de todo lo que platicamos inicialmente con respecto a la cuestión biopsicosocial. Imagínense un paciente, obviamente no en coma, sino alguien consciente que tenga que recibir alimentación bienteral. ¿Cómo puede afectar esta cuestión psicológica y cómo está implícita la parte social en este tipo de pacientes? Eh, pues tenemos que considerar justamente también cuál es la economía. Si estoy trabajando en un hospital público, ¿no? Y me voy a dedicar a nutrición bienteral, pues tendré yo que saber qué fórmulas pedir que estén indicadas pues en el catálogo y que además alcance para. Al final, ahí quizás sea un poquito más sencillo porque hay un catálogo, pero ¿qué pasa cuando mi paciente tiene que recibir esta alimentación enteral en casa? Y que tú tienes que explicarle al familiar cómo prepararla, ¿no? Cómo licuarla, qué consistencia obtener, qué proteína incluir, qué caseinato de calcio incluir, qué vitaminas incluir, ¿no? O alimentos, que también puede ser alguna fórmula integral artesanal, en donde ustedes también puedan indicar, agregar X aceite para darle esta nutrición que el paciente necesita. Claro que tiene que ver la economía del paciente. ¿Me alcanza? ¿No me alcanza? A lo mejor hay muchas marcas, ¿no? Hay una fórmula muy buena de Fresenius Cavi, estoy diciendo y no me pagan nada por anunciarlo, o de cualquier otra marca, pero resulta que el paciente no tiene recurso económico para poder comprar esta fórmula, ¿no? Entonces es cuando también entra, no porque sea alimentación bienteral, la parte psicológica o la parte social no está implícita. Entonces, esto, por eso les decía, es la parte fundamental que nunca tenemos que perder de vista. Y finalmente tenemos lo que es la vía parenteral,
que consiste en la administración de nutrimentos directamente al torrente sanguíneo, evitando el tracto gastrointestinal. Y esta pues se hace directamente a través de una inyección intravenosa y de un catéter, y pues obviamente son alimentos que, personas, perdón, que no pueden alimentarse vía oral, vía enteral, y que requieren forzosamente que esta alimentación sea a través de esta inyección intravenosa. Y pueden ser algunos trastornos gastrointestinales severos, cirugías extensas o condiciones críticas. Igual, de la misma manera, habrá que ver con qué recurso económico se cuenta para poder llevar. Generalmente esto pues sí es intrahospitalario, no hay de otra como la enteral, que a lo mejor podemos sugerir alguna este, artesanal, sino aquí definitivamente sí es muy costosa. Entonces tenemos que de la misma manera ver en dónde el paciente puede recibirla para que pueda llevarla a cabo. Entonces, bueno, esto es como a grosso modo el primer módulo, quizá nos tardamos un poquito menos. La idea es que lo que falta para cubrir idealmente estas 2 horas de esta primera sesión, ustedes se pongan a investigar y a complementar la información que les explicaba de los grupos de alimentos, de los tipos de preparación, de los tipos de aceite, etcétera. Entonces, pues continuamos con el segundo módulo y cualquier duda que vayan teniendo, por favor, la van anotando para dar continuidad.